Hay lugares donde el tiempo se detiene. A menudo son lugares apartados, remotos y salvajes. Bienvenidos a Longyearbyen. Como pueden ver, es un sitio espectacular, hace un frío espectacular también. Estamos a -20, son las 3 de la tarde. Bueno, el sol poco se va a esconder. Dentro de 2 semanas ya empieza lo que se conoce como el sol de medianoche, que el sol está así sean las 3 de la mañana. Svalbard es la región habitada más al norte de nuestro planeta. Un archipiélago helado, a tan solo 1000 kilómetros del Polo Norte. Con una vida salvaje inigualable y paisajes fuera de este mundo. Llegamos hace un rato, llegamos al hotel, acomodamos nuestras cositas y ahora ya Adri está por salir. Nos vamos a poner a recorrer un rato el pueblito, a aprovechar lo que queda de día porque realmente llegamos bastante tarde.
Bueno, ya estamos de camino al centro. Nos vamos a tomar un cafecito. Vamos al súper a comprar algunas cositas para tener. Después de hacer la compra en el súper, nos vamos a un sauna que hay por la costa a ver qué tal. Y luego ya de ahí al hotel de vuelta a dormir, que mañana empezamos temprano el día. Pero bueno, el camino de verdad que es espectacular. Pueden ver como por todo el pueblo las tuberías, en lugar de estar por debajo del suelo, siempre están por encima, porque si no, con el permafrost se congelaría todo. Así estas rejillas que ven aquí, lo pusieron creo que no hace mucho, porque hubo una avalancha y creo que murió una persona, entonces lo pusieron como de prevención. Me estoy congelando. Como les comentaba antes, el plan de hoy es conocer lo que podamos conocer, tomarnos un cafecito, antes que nada, eso sí, hacer una compra en el súper de yogur, snacks, así que nos tengamos que llevar para la expedición grande que tenemos, que si la quieren ver tienen que ver el segundo video. Tenemos reservado hora en el sauna que queda en la costa, a ver si al final nos animamos y hacemos un verdadero polar plunge aquí en Svalbard. Ese que pone ahí Svalbard Butiken es el supermercado gigante que tienen aquí. Ahora vamos para allá, pero antes necesito tomarme un café. Ya nos tomamos el cafecito, divino. La verdad es un precio razonable para estar en el fin del mundo. Y bueno, ahora estamos llegando ya al súper a comprar unas cositas para tener, para llevarnos a la expedición grande y para cenar hoy. Mostaza. Bueno, hemos decidido que vamos a cenar algo sano. Vamos a hacer hot dogs. Ya salimos de hacer el mini mercadito y ya vamos de camino al sauna. A ver qué tal. Quería mencionar eso que vieron entrando al súper, porque aquí si vas a salir fuera de lo que es Longyearbyen como tal, necesitas obligatoriamente ir armado por el peligro que hay que te encuentres un oso polar. O sea, de hecho, justo en los dos extremos del pueblito hay unos letreros muy grandes con un oso polar, que a partir de ahí ya está prohibido continuar si no estás armado. Eso también hace que sea un poquito limitante el hecho de viajar acá, porque realmente no puedes hacer muchas cosas si no tienes un guía armado contigo. No vaya a ser de que, aunque improbable, pueda pasar de que te encuentres un osito polar por ahí.
caminando. Todo esto que se ve desde ese edificio gris, todas esas como poleas de transporte, era lo que utilizaban hace años para transportar el carbón desde las minas hasta el puerto. Mira los bloques de hielo, por favor. Bueno, yo creo que el agua debe estar calientita. Creo que tengo los cachetes congelados. O sea, no sé si se me ve lo roja que estoy. Y nada, bueno, aquí ya llegamos al sauna. Estamos esperando que los que están ahora dentro salgan, que ya deberían salir, pero miren. Miren qué belleza. El hielo. Bueno, acabamos de salir del sauna, pero lo estamos viendo un poquito complicado. Porque miren cómo está el hielo. O sea, yo creo que entrar es posible, pero luego salir va a estar como bastante difícil. Y no me quiero quedar en el agua. Así que bueno, vamos a ver un poco, a ver si se puede entrar, y si no, bueno, nos quedamos dentro ya. Pero bueno, igual... Vale. Pero bueno, igual yo creo que estar aquí afuera en bikini a menos 20 y algo, yo creo que ya cuenta como cold plunge. Madre, es que hace demasiado frío. Ay, cuidado con el barco, Adrián. Sos. No me digas que me ahora aquí. Sí. ¿En serio? No. Pero yo voy, o sea, voy. Bueno, lo vamos a intentar. Sí. Bueno, Adrián lo va a intentar. Pero eso no levanta como más corriente, Adrián. Ya. Bueno, ya salimos del sauna. Divino, la verdad, tenía unas vistas increíbles. Solo que obviamente no podía meter la cámara porque se iba a recalentar. Pero era todo vistas a todas esas montañas de ahí. El agua estaba fría, pero como está mucho más frío el aire ambiente, no era tan grave. Así que ya podemos decir con propiedad que hemos hecho un polar plunge. Bueno, ya vamos de camino al hotel, cenamos y nos vamos a dormir porque hicimos una escala de madrugada, no hemos dormido nada y mañana nos tenemos que parar temprano, que tenemos el primer tour. Así que bueno, ahorita tocará cenar y dormir. Vale, de menú estamos haciendo hot dogs y papitas. Bueno, pero hot dogs al estilo noruego, que no es con un pan de hot dogs, sino con wraps.
Lo mejor de Noruega. O sea, la luz que ven y son las 10 de la noche. Y se ve medio gris, pero porque está nublado. Porque si no, es que yo creo que pareciesen las 4 o 5 de la tarde. Las 7. 5. Mire como unas nubes ahí rosaditas. Ya cenamos, yo creo que ya se acabó el día. Nos vamos a dormir. Estamos reventados y mañana nos pasan a buscar a las 8:30. Buenos días. Estamos viendo el desayuno. ¿Sé cuáles son del súper? Los que vi. Bueno, ya estamos esperando para irnos a Puerto, que es de donde sale el barco. Supongo que uno de estos será el barco. Miren el mar congelado. Nos dijeron que el hielo está bastante grueso, lo suficiente como para caminar. Entonces ahora vamos a bajar. Ya hay un grupo abajo. Miren. ¡Qué locura! Ahí está el mar. Toda esta grieta aquí un poco sospechosa, ¿no? Pero bueno. O sea, yo no me iría mucho como hacia allá, ¿no? Tipo aquí, que está la gente. Allá al fondo está el glaciar, lo que pasa es que no creo que se vea mucho por allá. Y allá, si se ve, es pirámide. Es tremendo. Sí, sí. Como engancha. Al hielo, ¿verdad? ¿No? Que está congelado el barco. Demasiado resbaloso el piso. Entramos, me estoy congelando. Quiero hacer pipí desde aquí.
en øl med røkke til lunsj. Ya nos bajamos del barco, nos vinimos a cenar a un sitio bastante rico, probamos las focas. Bueno, tiene un sabor peculiar, pero no estaba mal. Sí, tenía un sabor humadito, muy rico. Ahumadito. Bueno, ahora nos vamos hacia el hotel, que tenemos que armar las mochilas, que mañana ya tenemos la expedición grande de este viaje.